Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor nos gobierna, nos da leyes, es nuestro Rey, Él es nuestra salvación. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas, abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos, curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar un momento para reflexionar en nuestras lecturas del día de hoy. Jesús, en medio de su acción misionera, en medio de su ministerio, contempla. Es una contemplación lo que nosotros estamos viendo. Contemplación que consiste en ver el momento histórico que se vive y poder tener una visión un poco más amplia que la que todos los que viven en este momento la tienen. Poder ver más allá, la contemplación, poder ver atrás de todo eso como el camino, como la luz, como la razón de una esperanza. Si nosotros algún día nos entramos en oración y hacemos silencio y comenzamos a vernos a nosotros mismos, no es para angustiarnos, no es para perder así como la confianza, no, más bien es como para poder ver más allá de ese momento tal vez que vivimos y poder descubrir una luz. La contemplación es eso, poder ver la presencia de Dios allí que nos llama y que en su amor no quiere nuestra destrucción, sino también nuestra propia salvación. Es esta la contemplación que Jesús hace del mundo que está en torno de Él. Él no lo dice en el Evangelio, Mateo nos hace constar de esa manera de percibir la realidad de Jesús.
al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Jesús ve el cansancio de su pueblo. Estaban extenuadas. Jesús ve la fatiga de aquellos que todos los días salen a buscar como su propia felicidad o su propia realización o encontrar así como el bienestar, la paz interior y encontrar como algo que los llene completamente. Pero al mismo tiempo que los ve cansados, los ve con tristeza abandonados. Es decir, que en medio de su cansancio, como que no hay alguien que se preocupe por ellos. Como que no hay alguien que les ayude a encontrar esa luz o a percibir esa luz o a orientarlos en el camino que están realizando. Muchos hoy en día se encuentran en esa situación por aquello que va a decir Jesús también. Son como ovejas que no tienen pastor, como dispersados, como sin tener un norte o alguien que señale ese norte o sin abertura, digamos, para escuchar, sino que viven encerrados en su propio cansancio, encerrados en su propio abandono y cada día levantándose a vivir esta vida un tanto que se vuelve un poco una tortura también, porque levantarse y cansarse como sin saber para dónde se va termina siendo un peso, una dificultad. Y es ahí en donde él ve la abundancia de la mies, en donde hay que trabajar. Y es aquí en donde la contemplación pasa. No se trata solo de una descripción de la realidad. Se trata de encontrar en medio de esta descripción una luz que aparece tal vez allí. Es decir, ve la necesidad de alguien que los oriente, de alguien que les muestre, de alguien que les haga vivir una experiencia diferente. Y por eso llama a sus 12 discípulos y comienza a formarlos para responder a ello. Y a darles tal vez la posibilidad de ser en el mundo ese profeta que puede ver más allá. Como nos dice el profeta Isaías, que en medio del llanto, que en medio del gemido, en medio de la angustia y de la opresión, escucha la voz del Maestro. Escucha la voz de aquel que lo llama y que le muestra la manera de vivir y el camino al cual encontrar como esa nueva época y era que puede iniciar el llanto, que puede iniciar el sufrimiento, que puede iniciar el dolor humano. Es ahí en donde nos cuesta a veces ver más allá y no quedarnos solo en la descripción de la realidad y no quedarnos tan solo en el llanto o en el gemido o en el dolor del sufrimiento, sino poder escuchar, ver una luz, percibir que una salida, una esperanza. Y en esto el profeta es muy importante para aprender a discernir los diferentes momentos. Y es por eso que al final nos guía
nos dice, oirás una palabra que a tus espaldas te dice, este es el camino, camina por él. Somos muchos los que hemos errado a veces en nuestra vida o los que hemos cometido cosas que nos desviaron, nos alejaron un poco del sabor de la vida, de la profundidad de ella, del sentido y de la razón de ser de todo lo que hacíamos. Pero son pocos los que tal vez se dan cuenta que allí en lo profundo mismo del llanto, en lo profundo mismo del sufrimiento, estamos aprendiendo a encontrar el camino, a no dejarnos engañar en el encuentro de esta luz. Y es por eso que es ahí en donde aparece como el llamado de Dios que nos hace a levantarnos de nuestras dificultades, de nuestros errores, de nuestra oscuridad, para vivir en la luz, para reconocer esa luz, ¿sí? Que es lo que dice mismo San Agustín, ¿no? Comprendí en medio de todas esas luchas, de todos esos esfuerzos, que había algo más y que eso era muy poco para poder responderme a la vida. Y ese llamado a ir a encontrar ese algo más es el llamado que todos debemos sentir allí en donde nos encontramos. Y por eso tenemos que soñar en eso que tal vez esa palabra nos dice, ¿no? Habrá lluvia para la semilla, siembras en el campo, grano para colocar allí, y el alimento brotará abundante y suculento, y los ganados pastarán en anchas praderas, y los bueyes y los asnos comerán del forraje fermentado. Y habrá cauces y canales de agua, y habrá abundancia, digamos, de manjares exquisitos. Es importante que nosotros podamos, en medio de nuestras luchas, ver esa luz, animarnos, porque lo que estamos construyendo es algo grandioso y que aún nuestro sufrimiento y nuestro salir parte de esa construcción. Y es ahí precisamente en donde las llagas se pueden curar, en donde las heridas se pueden sanar, cuando ellas son el anuncio de un mundo diferente, cuando ellas son el anuncio de una luz nueva, de una nueva manera de vivir, de profundidad en el amor, de entrega, de los sacrificios que hacemos. ¿Por qué entregar a veces todo nuestro sudor diario por las cosas pasajeras y transitorias? ¿Por qué buscar soluciones inmediatas cuando estamos siendo llamados a construir cosas mayores y que tal vez nos van a dar la amplitud de vida que nos va a hacer sentir felices desde el interior de nuestro corazón, que tal vez no va a calmar nuestras luchas, pero nos va a dar como la fuerza y la razón por la cual vivir, y en el cual podemos encontrar la paz y podernos sentar a la mesa todos juntos en una fraternidad y poder perdonar y encontrarnos en el amor verdadero. Es a esto a lo que el Evangelio nos llama y por esto que trabajamos juntos, para no dejarnos engañar por un mundo que nos propone metas muy pasajeras y transitorias. Sí, tu corazón se va a encontrar mejor si encuentras la comunión con tus hermanos, si en tu casa puedes hablar en paz con tus hijos y luchas con ellos para poder construir esa comunión y esa proximidad. Si eres capaz de superar todos los sacrificios que eso te exige y los esfuerzos que tienes que hacer. Si la mies es abundante,
y los trabajadores son pocos. Que nuestro cansancio no sea signo del abandono y que nuestra fatiga no sea fruto tal vez de errores que se repiten o de desviaciones que se continúan a hacer. Así que lo que aprendamos de todo eso, que nuestros caminos son diferentes a los que son llamados, que podemos luchar por encontrar ese espacio en el que podremos encontrarnos con realidades mayores. No estamos hechos para la violencia, para la guerra, para la destrucción. Estamos hechos para la manipulación, para el uso de los otros. Estamos siendo llamados a cosas mayores. Qué bueno que lo entendamos y que podamos ir tras ellas. Porque en ese momento habrá una voz que me habla desde las espaldas para decirme: mira el camino, tómalo y vamos juntos a encontrarlo. Que esta Navidad sea como ese momento en que Dios aparece en medio de nuestro llanto, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de nuestra vida, para llamarnos a lugares mucho mejores que ese. Que nosotros estamos dispuestos a seguirlo y a dejarnos llevar por él. Él curó a muchos enfermos, resucitó mismo muertos, limpió los leprosos, arrojó muchos demonios y lo hizo de una manera generosa, absoluta, como algo que se nos viene y que se nos da en un don grandioso que podemos tener en nuestra vida. Que Dios nos dé la gracia de este encuentro.